Bueno, bendiciones a todos los que están en las redes. Bueno, hoy es un día muy especial. Bueno, todos los días son especiales. Hay días más especiales que otros. Pero no que uno no sea especial, ¿verdad? Bueno, y vamos a iniciar. Dijo un amigo, vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Realmente el trabajo de nosotros los predicadores es traerle al pueblo lo que Dios quiere hacer en ese momento. Y no que ustedes no lo sepan, sino que Dios les está confirmando acerca de muchas cosas. A veces cuando tenemos un profeta delante de nuestros ojos, a veces no tenemos que pensar, ay Dios mío, que el profeta me hable. No, que el profeta me confirme lo que usted me está diciendo. Sería como lo único, porque ciertamente hay profetas que no son profetas. Hay profetas malos, falsos, y hay profetas verdaderos, ¿verdad? Me acuerdo una vez que le profetizaron a mi esposa algo que yo me quedé pensando. Y yo le dije a ella, ¿usted se ha visto en esto? Era algo sobre casas, sobre no sé, algo que... Y yo sé que ella y yo somos llamados al ministerio. Y yo sé que Dios quiere que nosotros vivamos del ministerio, que nos enfoquemos en el ministerio. Quizás ahora somos pocos, pero más adelante vamos a ser muchos, ¿verdad? Y realmente todo tiene su inicio, ¿sí? Y la Biblia dice que aunque el inicio haya sido pequeño, el postrer será grande, ¿verdad? Así como la gloria que Dios va a traer sobre Villavicencio va a ser una gloria donde quizás Villavicencio haya visto unción, quizás Villavicencio haya visto hombres de Dios, pero Villavicencio no ha visto una inundación de Dios sobre la ciudad. Amén. Donde no uno predica, donde no dos predican, sino donde todos estén fluyendo en la vida de Dios. Porque realmente predicar es dejar que la vida de Dios fluya a través de uno, ¿sí? Manifestar esa buena noticia que Dios tiene. Entonces, ese día ella le profetizaron y me quedé yo pensando. Yo le dije, amor, ¿verdaderamente usted por lo menos ha pensado en eso? Y ella se quedó pensando. Porque es que vienen profecías que a veces lo emocionan a uno, ¿verdad? Y yo le dije, no, esa profecía no viene de Dios, le dije. Ni yo la veo ahí, ni usted se ve ahí. Y yo sé que a mí Dios no me dio una mujer que ella iba a ser parte del trabajo del mundo y yo a ser parte del ministerio. No, ella iba a ser parte del ministerio como yo iba a ser parte del ministerio. Entonces le dije, simplemente coja esa profecía y bótela. Entonces, porque hoy voy a hablar un poco de esto, ¿verdad? Voy a hablar acerca de las palabras que Dios nos da, porque hay que hacer algo con esas palabras. Las palabras no van a fluir si usted no las cree, si usted no las medita y si usted no actúa en ellas. Uno es lo que piensa. Usted es el producto del pensamiento suyo. Si usted es un hombre celoso, usted va a mirar el amante en su esposa por todo lado, por donde quiera que ella vaya, y va a hacer su vida un infierno. Pero no es el tema, no voy a meterme ahí en ese tema, ni mucho menos. Entonces, dice este versículo en Juan 14, 21, ya les doy el título. Escuchen bien lo que dice este versículo. Juan 14, 21. Hoy voy a... bueno, primero antes quería hacerles una invitación a todos ustedes, a todos. El sábado vamos a tener una jornada de evangelización en Villavicencio, donde van a venir dos predicadores de Estados Unidos, pastora. No sabemos, pero son de otro lado. Son de una misión y ellos van a estar en el Parque de la Gobernación el sábado a las 6 de la tarde. Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito de esto? El propósito de esto es que las iglesias nos unamos y caminemos en pos del mismo proyecto. ¿Cuál es el proyecto? Las almas. Realmente ese es el proyecto de Dios, que las almas sean salvas. Entonces nos vamos a reunir una serie de iglesias en pos de este evento. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahí? Vamos a ir a evangelizar. Vamos a decirle a las personas que Dios tiene algo para ellos. Vamos a decirle a las personas que Dios quiere conocerlos, que Dios, no que no lo conozcan, sino que quiere tener una relación con ellos y que ellos conozcan la vida de Dios. Y los traemos ahí al parque porque la evangelización va a ser por ahí cerca.
y los vamos a traer al parque y lo que Dios tenga que hacer con ellos, oramos y la palabra que estos hombres de Dios traigan va a ser impartida a ellos. Y bueno, ¿qué vamos a hacer con esas personas? Nosotros tenemos unos volantes, no lo traje ahorita, se me olvidó, pero los voy a mostrar, donde nosotros vamos a la persona que acudamos, porque vamos a ver varias iglesias, los que quieran, ¿no? Ahí está, les digo el horario y la fecha y todo. Entonces vamos a hablarle a esa persona, vamos a tomar el nombre de ella, vamos a tomar el número de ella, vamos a tomar los datos personales de esta persona y vamos a orar por la petición que esta persona quiera en el momento que estamos ahí, y lo vamos a invitar al evento que estamos haciendo ahí mismo en el Parque Los Libertadores, en la Gobernación, ¿sí? Y después nosotros cogimos esos papelitos y vamos a empezar, digo nosotros, en este caso mi esposa y yo, vamos a coger estos papelitos y vamos a llamar a esas personas para consolidarlos, para que vengan a la congregación, para que escuchen la palabra, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Esto va a ser el sábado a las 6 de la tarde. Pero entonces yo los quiero citar el sábado, a los que quieran acompañarnos, digo todos, a las 3 de la tarde aquí en este lugar, donde vamos a orar antes de salir, donde vamos a llenar los formularios que les estoy hablando. Y yo tengo unos chalequitos para que nos pongamos y nos vamos para el centro, todos en buseta, en burro, a pie, como quieran, nos vamos, pero nos vamos. Y ese va a ser el proyecto de este sábado. Y pues arrancando de ahí, partiendo de ahí, empiezo a ver algunas cosas donde me van a ser útil a mí, para personas que yo sé que Dios también tiene para el ministerio, ¿no? Para ayuda. Y lo otro es la escuela de mi pastora, la escuela sobrenatural del Espíritu. Aquí está. Todo el mundo ya sabe que la pastora es la fundadora de esta escuela, donde los que quieran estudiar también, o a los que sepan también que quieran estudiar, no solamente nosotros, van a haber personas que quizás Dios también quiera que estudien. Ustedes le van a compartir y le van a decir: ahí está el número, ahí está todo, para que estudien el otro año. El otro año empezamos el nuevo semestre. Estos dos eran como los dos primeros anuncios que quería hacer, porque después se me olvida. Entonces por eso lo hice de primeras. Estas dos cosas, el sábado a las 3 de la tarde. ¿Quién es? El que Dios ponga en el corazón el querer como el hacer. Lo voy a esperar aquí a las 3 de la tarde el sábado. Es el viernes y el sábado, pero yo escogí el sábado porque yo sé que hay gente que trabaja, pero el sábado yo sé que hay gente que sale a la 1 de la tarde, o bueno, van a tener tiempo, y los voy a esperar acá. Amén. Y vamos a orar y vamos a encomendar esta obra a Dios, que creo que es muy importante para la ciudad, que es el principal objetivo que nosotros tenemos como iglesia. Bueno, y este versículo dice así: Juan 14, 21. Escucha lo que dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, nosotros tenemos los mandamientos de Dios ya en nosotros, guardados, no en tablas, sino en un corazón, con el dedo de Dios, donde el Espíritu Santo nos va a llevar a caminar conforme a la voluntad de Dios. Y Él dice que el que haga esto, su Padre le amará, Él lo amará, y no solamente va a decir te amo, sino que Él mismo se le va a revelar a la vida de esa persona. Él mismo, Él lo dice: y yo me le manifestaré a él, yo me le revelaré a él, yo lo visitaré a él, yo le enseñaré a él. Hay mucha gente que verdaderamente pareciera que no tuviera una vida con Dios, por las condiciones, por la manera de vivir. Y yo creo que ese no es el problema. El problema no es ese. Yo creo que el problema es la disposición del corazón de las personas. Es simple.
No es que la persona sea bruta, o no es que la persona no entiende, porque ahí dice la gente, es que no entiendo la palabra. Pero realmente ninguno de ustedes se la puede enseñar si no es el Espíritu de Dios. Y la única manera de que el Espíritu de Dios le enseñe a usted es que usted intimide con Él, hable con Él. Algo tiene que pasar, algo tiene que pasar. Siempre he creído, hubo una palabra que el Señor a mí me dijo hace mucho tiempo. Me dijo: Adolfo, si quieres, me dijo, yo te podría dar una revelación diaria durante toda su vida. Una revelación diaria. Y he comprobado eso en mi vida. He comprobado que en el momento que yo dispongo mi corazón, saco cosas que no sé de dónde salen, pero las saco de ahí, de adentro, de ese misterio que Dios tiene en nuestras vidas. Que inclusive hay cosas de esas que no he podido contar todavía. Y no que, ay, tan orgulloso. No, sino que hay cosas que no he entendido a plenitud para enseñar todavía. Pero las he visto. Y me he sentado con mi esposa en muchas ocasiones. Con la pastora Clemencia también. Y entonces, nuestro trabajo, escuche bien, no es sanarnos a nosotros mismos. Nuestro trabajo no es orar para que nosotros seamos sanos. Nuestro trabajo es renovar nuestra mente para que fluya la vida de Dios. Usted puede orar para que usted sea sano, pero si usted no tiene la revelación ni esa seguridad de Dios en su corazón, usted puede orar toda la vida y no ser sano. Así de sencillo. Usted tiene que tener la revelación de Dios en su corazón. ¿Y cómo va a tener una revelación de Dios si no busca a Dios? Tiene que buscar a Dios. Tiene que transformar su vida. Su mente tiene que sufrir un cambio. Su mente estaba lisiada a una vida llena de pecado y una vida llena, escúcheme bien, una vida llena de pensamientos totalmente equivocados. Entonces, la gracia de Dios puso la salvación en nuestro espíritu. Escuche bien, la gracia de Dios puso la salvación en nuestro espíritu, pero la fe en nosotros la libera. Nosotros ya tenemos la salvación, no luchemos por ella. Ya la tenemos, no luchemos. Lo que tenemos que hacer es que ahora el fruto de esa salvación fluya en nuestras vidas. Fluya en nuestras vidas. El fruto de la salvación fluye en nuestras vidas. Nosotros ya estamos puestos en la vid verdadera. Ahora nosotros en esa vid tenemos que dar fruto. ¿Cuál fruto? El fruto de salvación. ¿Qué hay en la salvación? Unas obras que hacer, unas virtudes que manifestar, unas verdades que hablar, unas revelaciones que tienen que alumbrar nuestro entendimiento. Una liberación, claro, totalmente. La misma liberación que hubo en nuestro espíritu tiene que haber en nuestra mente. Amén. Entonces la gracia viene a su vida cuando usted acepta al Señor. Dios pone la gracia, pero la gente no da frutos de la gracia, no da frutos de salvación en sus vidas. Sus vidas siguen siendo la misma vida estéril de Dios que era antes de recibir a Dios. ¿Pero por qué? Si algo tiene que pasar. Y hoy vamos a indagar en esto. Hoy vamos a indagar la vida de éxito en Dios. Escuche bien. Ustedes dirán: Adolfo, ¿por qué no habla de los demonios? A mí los demonios no me preocupan. Porque si hay una mente restaurada en la verdad, los demonios no tienen poder ni potestad sobre esa persona. Jesucristo venció la naturaleza de pecado y los demonios quedaron exhibidos y expuestos porque no tenían autoridad sobre aquel que llevó esa naturaleza en su cuerpo. Amén. Entonces, hay dos palabras que tienen que estar en nuestras vidas. La palabra logos, la palabra eterna. Logos es algo que los teólogos Dios les inspiró a hablar. La palabra logos es la palabra eterna. La palabra eterna es la que está escrita en la palabra de Dios. Amén.
esa palabra logos revelada a nuestro corazón va a hacer que nosotros crezcamos y seamos fuertes. Escuche bien, la palabra logos, la palabra eterna, la palabra de Dios revelada a nuestros corazones va a hacer que nosotros crezcamos espiritualmente y nos fortalezamos espiritualmente. Escuchen bien. Pero la palabra rema, la palabra profética, la palabra que trae el destino para su vida, esa palabra es la única que nos va a hacer caminar en esta vida. Usted y yo tenemos que entender que tenemos que crecer espiritualmente, fortalecernos espiritualmente, pero que hay un destino como persona natural que tenemos que hacer en esta vida. ¿Cuál es el destino? La palabra profética. ¿Cuál es la palabra profética? Puede ser un versículo que Dios coloque en nuestros corazones, que sea el rema todos los días de nuestras vidas, que nosotros lo meditemos, que se nos revele a nuestra vida. ¿Cuál es la otra palabra? Una palabra profética que Dios nos habló en un sueño, que un profeta vino y le habló, y que usted cogió esa palabra y la encarnó en su vida, y usted empezó a caminar en esa vida. Pero usted no va a caminar en esa palabra si usted no es fuerte ni ha crecido en el espíritu. Si usted no ha crecido ni se ha vuelto fuerte en el espíritu, usted no puede caminar ninguna palabra profética que Dios le dé. Y cuando estoy hablando de una palabra profética, es el destino que Dios determinó para su vida. Usted no lo va a poder caminar de ninguna manera, porque no va a tener ni la fuerza, ni la madurez, ni el crecimiento para poder echarse esa carga encima. Entonces estas dos palabras tienen que alimentar nuestra vida diariamente. Yo tengo la palabra logos, que es la que me hace crecer todos los días, es la que me fortalece. Pero yo tengo la palabra rema también, y es el avivamiento. Yo no voy a descansar, ni mis pulmones van a dejar de respirar hasta que yo no vea eso manifestado en mi vida y donde Dios dijo que la iba a manifestar. Ese es mi llamado. Y el llamado de ustedes: no todos son profetas, no todos son apóstoles, no todos son pastores, no todos están llamados a los 5 ministerios, pero sí todos están llamados a tener un destino en Dios. Todos. Entonces sigamos. La palabra que recibimos, escuche bien, que es la revelación que tenemos, debemos de guardarla, cuidarla y sustentarla. Escuchen bien, la palabra que nosotros recibimos. Usted le dio una palabra profética, que usted va a ser un profeta, que usted va a ser un salmista, que usted va a ser un empresario. Listo, usted la tomó. ¿Qué va a hacer con esa palabra? Hay mucha gente que se le olvida. Yo soy uno de los que a mí no se me olvida. Por lo menos eso no se me olvida. Que se me olvide todo el resto de cosas. Que se me olvide traer las llaves, que se me olvide pagar el recibo de la luz, que se me olvide todo, pero que no se me olvide una palabra que Dios me dijo. Que no se me olvide una visión que Dios me dijo. Que no se me olvide un sueño que Dios me mostró a mí. Que no se me olvide una palabra profética que Dios me habló a través de un profeta. Eso a mí no se me olvida. Aún los sueños de mi esposa, que ella me cuenta, no se me olvidan. Porque si yo sé que son de Dios, algo tengo que ver yo ahí. Porque ella es mi esposa, ella es carne de mi carne, y ella va a convivir toda la vida. Y si esa palabra profética la va a afectar a ella, me va a afectar a mí. Y si esa palabra profética me afecta a mí, afecta a mis hijos. Entonces mis hijos le deberían de interesar también las palabras que Dios le da a mis padres. Entonces, tenemos la palabra logos, que nos hace crecer, que nos hace madurar, que nos hace ser estables en la vida. Pero tenemos una palabra rema de Dios, que nos hace correr y caminar, que nos traza una meta en nuestra vida natural. Nosotros como hombres naturales debemos caminar en un mundo natural, pero como seres espirituales debemos de caminar en el reino donde Dios dice que nosotros caminamos y estamos. Amén. Yo no sé ustedes, pero yo me alimento de esto todos los días. Yo le digo a mi esposa, cuando siento el impulso de Dios a hacer las cosas,
Le digo a mi esposa, voy a estar ocupado, no me moleste. Y me encierro en un cuarto que yo mismo hice. Me encierro ahí, me meto ahí y empiezo a escribir. Pero eso que escribo a mí no se me olvida. Ustedes no deben olvidar lo que Dios les dice. Si Dios les mostró un versículo a ustedes, medítelo. Si se les reveló, medítelo todos los días. A mí Dios me reveló Jeremías 33:3. Él me dijo que el día que yo clamara a Él, Él me iba a contestar. Y no solamente me iba a contestar mi pregunta, sino que me iba a revelar cosas que yo no conocía, ocultas que no conocía. Y así ha pasado en mi vida. Y cada vez que yo entro a orar, yo le digo a mi esposa, Dios nos va a hablar. Y nos habla. Hay cosas que ella escribe y que yo veo en visiones que no entiendo, pero no porque las entienda en el momento, las olvido, las guardo, porque yo sé que yo voy a crecer espiritualmente y voy a llegar un día donde voy a tener la capacidad de entender lo que escribí. Dios habló por parábolas, pero explicó las parábolas a sus hijos. Entonces vamos a entrar ahora sí en el tema. Juan 15:7. Escuchen bien. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir, escuchen bien, todo lo que quieran y les será concedido. Pero ¿cómo? Si permanecen en Jesús y las palabras de Jesús permanecen en ustedes, entonces podemos pedir todo lo que quiera. Dios nos va a hablar a nosotros en el Espíritu para que caminemos en el Espíritu, pero Dios también nos va a hablar a nuestra vida natural para que caminemos en la vida natural como Él quiere que nosotros caminaremos. No todos vamos a hacer el mismo propósito, pero todos sí vamos a manifestar la esencia de Dios a través de nuestras vidas. No todos vamos a estar en el mismo lugar, pero todos sí vamos a estar en el mismo espíritu. Tenemos que entender esto. No, nuestra vida no es una vida muerta. Nuestra vida no es una vida llena de lamentos. Nuestra vida no es una vida llena de derrotas. Nuestra vida es una vida llena de victorias. Nuestra vida es una vida llena de gozo. Pablo estaba en las cárceles, pero él estaba lleno de gozo. Las circunstancias no cambian nuestra posición. Nosotros podemos estar en Venezuela aguantando hambre, pero eso no cambia de que seamos colombianos. Las circunstancias se pueden elevar, pero eso no cambia que somos hijos de Dios y que tenemos una posición, y que esa posición un día se va a levantar en nosotros, el día que la entendamos. Siempre he hablado acerca del propósito de Dios. ¿Por qué no me preocupan los demonios? Porque yo sé que los demonios en una mente transformada no tienen autoridad ni pueden engañar a nadie. Por eso necesitamos entender la mente de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál mente? En la cual Él ya nos dio acceso a que nosotros conociéramos. Y vamos a leer otro versículo. Jesús, Juan 1:1. Escuchen bien. Quiero que seamos conscientes de esto. Yo le he dicho a mi esposa, le digo a mi esposa, míreme bien, que yo cada vez que le hablo a ella le digo, míreme. Le digo, míreme. Y cuando ella me agacha la mirada, le digo, míreme. Escúcheme bien, nuestras circunstancias no cambian nuestro destino. Nuestras circunstancias no cambian nuestro llamado. Nuestros pensamientos no alteran el poder de Dios en nuestras vidas. Podemos tener preocupaciones, es verdad, hay veces que vienen y a veces no somos capaces con ella, pero eso no cambia de que hay un poder que podemos usar para vencer esas circunstancias. El poder está ahí. ¿En dónde queremos estar? ¿En las circunstancias o en el poder? ¿En el poder que vence las circunstancias o vamos a estar en las circunstancias que nos vence a nosotros?
Porque nosotros sin el poder de Dios no podemos vencer las circunstancias. Entonces necesitamos estar en el poder de Dios para vencer las circunstancias. Pero si estamos en las circunstancias nos van a vencer a nosotros, porque nosotros no tenemos el poder. Por sí mismos no tenemos el poder. Pero tenemos un poder dentro de nosotros que es como si fuera de nosotros, que es el poder del Espíritu. Yo pueda que haya orado por enfermos y no se hayan sanado, pero eso no quiere decir que ese poder haya dejado de estar en mí. Lo que pasa es que hubo algo que no lo dejó fluir. Hubo algo en mí que hizo que eso no fluyera. Porque la voluntad de Dios es que todos seamos sanos. Entonces la voluntad de Dios está. Pero si nosotros somos un canal de Dios aquí en la tierra, el canal también se puede tapar. Amén. Entonces vamos a seguir rápidamente. Juan 1:1, escuche bien. En el principio, vamos a tomar un ejemplo de Jesús. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Sigamos. Este era el principio con Dios. Sigamos. Escuche bien. Y todas las cosas fueron hechas, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Escuche bien. Aquí estoy hablando de Jesús. Todas las cosas se hicieron hechas a través de ¿quién? A través de Jesús. A través de Jesús. Y nada de lo que fue hecho sin Él no fue hecho. Escuche bien. Nada de lo que pasa en nuestras vidas sin nosotros puede pasar. Nada de lo que pase en nuestro futuro sin nosotros puede pasar. Nuestro futuro depende de lo que nosotros seamos. La existencia depende de Jesús. Nuestro futuro depende de nosotros, de usted y de mí, de usted y de mí. Si usted se muere, se acaba su futuro. No hay futuro. Pero si usted está viviendo, el futuro existe. Y depende de usted cómo lo quiera crear, cómo lo sueñe, en dónde va a estar, por dónde va a querer caminar. Su futuro va a ir a la par de su pensamiento. Pero sigamos, porque quiero hacer una analogía. Estoy hablando de Jesús y estoy hablando de nosotros. Ahora vamos a Hebreos 1:2. Escuche bien. Hebreos 1:2. Y en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. Hablando aquí Pablo, dicen que Hebreo lo escribió Pablo. Bueno, digamos que fue Pablo, a quien constituyó heredero de todo. Escuche bien. Y por quien asimismo hizo el universo. Aquí vuelve y dice que Jesús hizo el universo, hizo las cosas que existen. Sigamos. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, escuche bien esta palabra, y quien sustenta todas las cosas. O sea que no solamente Jesús habló y creó la existencia, sino que se fue a la existencia y la sostiene. Escuche bien. Creó, pero la sostiene. Nosotros tenemos que hablar nuestro futuro, pensar nuestro futuro, pero sostener nuestro futuro en lo que hemos pensado. Si pensamos que nuestro futuro va a ser un futuro lleno de éxito, si pensamos que nuestro futuro va a ser un futuro lleno de la prosperidad de Dios, entonces tenemos que sostener esas palabras que nosotros hemos declarado para nuestro futuro, lo que queremos formar en nuestro futuro. ¿Qué les quiero decir? No es solamente hablar un pensamiento, sino sostener un pensamiento. El pensamiento es lo que nosotros somos. Pero hubo dos personas que estuvieron delante de Jesús y Él habló estas parábolas. Dijo, porque hubieron dos y los mandó a hacer algo, y uno le dijo, sí voy, y no fue. No sostuvo su palabra. ¿Y qué hizo? Nada. El otro dijo, no voy, pero ese fue. Entonces el otro, aunque se equivocó, cambió de parecer, pero lo hizo. ¿Quién hizo más? ¿El que dijo que sí o el que dijo que no? El que dijo que no, porque ese fue el que sostuvo lo que el Señor quería hacer. Dios nos muestra a nosotros nuestro destino. Yo sé que Dios me llamó a
hablar del avivamiento, a traer esto que el Señor me está mandando a hacer. Y yo le dije que sí. Pero ahora yo tengo que, en el poder de Él, sostener esto que Él mismo me está mandando a hacer y lo que cual yo he creído. ¿Cómo lo voy a sostener? Como es de Él, lo tengo que sostener en las fuerzas de Él. Como fue el diseño de Él, pues tengo que ir a Él para que me muestre el desarrollo de ese diseño, para poder sostener lo que Él ahora me está dando a mí. Pero si yo me aparto y desisto, ¿será que esas palabras se sostienen? No se sostienen. Esas palabras no se van a sostener. Usted puede decir que ama a una persona, pero no demostrarle el amor. Se va a caer esas palabras. Nadie las va a sostener. La mente caída no puede sostener nada, pero la mente de Dios todo lo sostiene. Nuestro futuro lo sostiene. Nuestros pensamientos lo sostienen. Nosotros tenemos que sostener nuestras vidas. Ustedes están aquí recibiendo esto, pero se pueden ir y olvidarla. Y entonces vamos a leer la parábola del sembrador. Lucas, vamos a Lucas 8. Escuchen bien. Permanecer en Cristo se trata de comunión y conciencia en Él en nuestras vidas. Escuchen bien. Permanecer en Cristo se trata de tener una comunión con Él, pero de tener una conciencia de Él en nuestras vidas. Tenemos que entender que la palabra tenemos que meditarla, pero tenemos que ser hacedores de la palabra. Si nosotros no somos hacedores de la palabra que nosotros estamos confesando, nosotros no somos nada. ¿Cómo vamos a ser hacedores? Aquel que la hizo real en la vida de Él. Y este es Jesús, estoy hablando de Jesús. Entonces dice Lucas 8:4. Escuchen bien. Vamos a ver dónde estamos. El sembrador juntamente. No, déjela. Lucas 8:4. Sí, déjela ahí. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían, les dijo una parábola. Aquí está hablando Jesús. Sigamos a la otra. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada por las aves del cielo. Sigamos. Otra parte cayó sobre piedras y nacida se secó porque no tenía humedad. Sigamos. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Sigamos. Otra parte cayó en buena tierra, nació y llevó mucho fruto, al 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: los que tienen oídos que oigan. Los que tienen oídos para oír, que oigan. Jesús, ¿por qué estaba hablando aquí de esta manera? Estaba hablando delante de una multitud, Jesús, pero a toda la multitud no le explicó la parábola. Él se la explicó a sus 12, a los que había escogido, y lo podemos ver más adelante. Sigamos. Y sus discípulos le preguntaron: ¿qué significa esta parábola? Sigamos. Y él les dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios a los hijos. Escuchen bien. A los hijos les he dado a conocer el misterio de Dios. Los que no son hijos, por más que lean la palabra de Dios, no la van a entender. Pero nosotros se nos he dado a conocer el misterio de la palabra. Y si usted es un hijo de Dios, entonces Dios tiene que mostrarle los misterios de su palabra a usted, porque Él mismo lo dijo, y Él está sujeto a su propia palabra. Por eso digo que Él tiene. Sigamos. Dice: pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Él lo hizo a propósito.
para que ellos no entendieran. Yo creo que esos se fueron peor de que como llegaron. No entendían cuando llegaron, pero cuando se fueron confundidos. Pero sigamos. Escuche bien. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Escuche bien. Sigamos. Los de junto al camino, escuchen bien, son los que oyen, y luego viene el diablo y le quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. El diablo le robó la palabra. Usted le pueden dar una palabra profética y el diablo robársela y usted quedar otra vez estéril. Dios le puede dar una revelación a usted acerca de algo, y en el momento que usted sale, el primer pensamiento hace que usted aborde la palabra. Pero sigamos. Estos son los más incrédulos, los que acabo de hablar. Hay otros que son menos incrédulos un poquito, o sea, como que van en escalafón. Y sobre los que sobre las piedras son los que, habiendo oído, la reciben. Escuche bien, con gozo, se van contentos. ¿Cuántos se han ido contentos? ¿Cuántos no viene Dios y los toca y caen ahí, tiemblan, vomitan, se ríen, se gozan, etcétera? Pero la demora es que salen a la puerta y se transforman. Y aquí dice: estos reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo su palabra está ahí retumbándoles. Adolfo, mire esto, Adolfo, mire el avivamiento, Adolfo. Y Adolfo retuvo esa palabra, ¿correcto? Pero ¿qué pasó? Y en el tiempo de la prueba se olvidaron, se apartaron. ¿Qué palabra Dios les ha dado a ustedes? Pónganse a pensar. Yo me acuerdo, este testimonio lo he contado y lo voy a seguir contando. Un día me invitaron con mi esposa, cuando eso no era mi esposa. Yo la acompañé a un lugar, una iglesia pequeña, era más pequeña que esta. Era el pastor, la esposa y creo que la hija y la mamá. Y el pastor se me acercó sin haberme conocido. Yo nunca lo había conocido. Es más, la primera y la última vez que lo vi, porque nunca más volví por el lugar, ni nunca más lo volví a ver. Y me dijo: mi hijo, le voy a dar un consejo. Usted es joven. Y yo, bueno, está bien, yo escucho. Y me dijo: hace 30 años Dios me llamó al ministerio y yo nunca quise. Me entretuve en otras cosas, y hoy que quiero hacerlo, ya es demasiado tarde. Este hombre, Dios lo llamó. Yo creo que en algún momento se tuvo que haber regocijado. Uy, Dios me llamó, Dios me tuvo en cuenta, gloria a Dios. Pero se lo olvidó y se fue a hacer su vida normal. Se lo olvidó. ¿Quién sabe cuánto tiempo tuvo de gozo? No sabemos. Pero la demora fue que emprendió ese camino y la vida empezó a hacerle cizañas, poniéndole obstáculos, y la persona se fue apartando. Y aquí dice que la palabra en esta persona duró un tiempo. No sabemos cuánto tiempo. ¿Al cuánto tiempo se le olvidó a usted que Dios le había hablado? Bueno, yo llevo 6 años desde el día que Dios me llamó, y cada día me enciendo más. Cada día veo más cerca la promesa. Tengo un calendario en la casa y anoto día a día que pasa. Lo voy encerrando y lo voy numerando. Ustedes saben cuántos días llevo contados desde el día que Dios me mostró el avivamiento. Vean mi almanaque y ahí sabrán. No me olvido ni un solo día. Sigamos. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, también oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Estas personas tomaron una palabra, se fueron, pero empezó los afanes, les empezó a ir bien, porque dice que las riquezas, se empezó a complacer en la vida. Tal vez le llegó riquezas,
Y esas riquezas lo llevaron a hacer placeres en su vida y ahogaron la palabra que Dios le había dicho. Se olvidaron. Y ciertamente hay personas así, porque Él lo dijo. Hay personas así en las casas. Pero hay personas que ni siquiera la reciben la palabra. Son peores todavía que los que cayeron en el camino. Pero hay personas que sí siguen la palabra que Dios les dice. Sigamos. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra. Retienen. Escuche bien, nosotros retenemos palabras en el espíritu para vivir una vida espiritual, pero nosotros retenemos una palabra en lo natural para vivir nuestro propósito en lo natural. Nosotros vivimos una vida en el espíritu, pero vivimos una vida natural. En la vida natural guardamos los principios, las virtudes, la esencia de Dios para manifestarla en la vida natural. Pero dentro de esa manifestación nosotros tenemos que hacer algo, un propósito en el cual Dios nos llamó: a ser profeta, a ser apóstol, a ser evangelista, a ser empresario, a hacer lo que sea que Dios lo llamó a hacer a usted. Dentro de la esencia de Dios nosotros caminamos en el propósito. Pero hay gente que ni se le revela ni en el espíritu ni en lo natural, en ninguno. Están muertos más que muertos. Miraron la carrera que Dios les colocó y se acostó a dormir, y a lo último terminó siendo tapados por el polvo. Así dice Daniel. Dice que muchos serán levantados del polvo. No estaban muertos, estaban dormidos. ¿Qué les quiero transmitir a ustedes? Yo les estoy anunciando algo a ustedes. Les estoy anunciando que va a venir un poder de Dios que va a dar la capacidad a personas para que caminen en Dios. No todos en Villavicencio van a ser profetas. No todos van a anunciar el evangelio. Pero sí todos van a vivir una vida en Dios, donde en esa vida en Dios, Dios los va a llevar según el pensamiento de cada uno. Y entonces vamos a mirar qué virtudes Dios le dio a la iglesia. No me voy a cansar de inyectarle estos a ustedes, porque si ustedes renuevan su mente, si ustedes caminan en el propósito de Dios, escuchen bien, ni el Hades ni la muerte prevalecerán contra ustedes. No tendrán poder contra ustedes. ¿Por qué no tendrán poder? Porque simplemente ustedes saben que la certeza de Dios los hace victoriosos, que ningún engaño ni ninguna hueste de maldad podrá contra ustedes. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que no prevalecerían. Porque Jesús dijo que ustedes se iban a mantener firmes. Porque Jesús dijo que ustedes iban a manifestar su poder. Por esa razón ustedes van a poder mantener firmes. Pero si ustedes no saben esta revelación, si ustedes no entienden esta certeza, ustedes son comida y bebida de las tinieblas. Aquí los demonios no son el problema. Aquí el problema es la mente de cada uno de nosotros, que no ha dejado que Dios la transforme. ¿Ustedes creen que una mente renovada le va a aceptar a un demonio ponerle una enfermedad en su vida? No lo va a aceptar, porque la mente renovada dice que usted tiene el poder para destruirlo. ¿Usted cree que una mente renovada va a permitir que la pobreza y la miseria toquen todos los días la puerta de su casa? No lo va a permitir, porque la mente renovada nos dice que nosotros tenemos el papá que es el dueño del oro y de la plata, y que nos provee todas las cosas que necesitamos en abundancia. Entonces la mente renovada a usted le va a decir lo contrario de lo que un demonio a usted le va a venir a decir. Entonces usted se reirá con Dios desde arriba, porque Él se burla de sus enemigos, y nosotros en Él nos burlamos de los demonios. ¿Ustedes creen
que Dios me revela a mí, al que tiene por gobernante este pueblo, las tinieblas, yo me le río todos los días en su cara. Porque yo sé que el problema no es él. A la final, él es un engañador. El problema no fue Satanás. El problema fue Eva, que se dejó engañar. Y el problema fue Adán, que le creyó a su mujer. Porque si ellos no le hubieran creído, ellos nunca hubieran sufrido la muerte. Pero en Cristo, el problema no fue Cristo. Él fue el problema de las tinieblas. Las tinieblas se ganaron un poder, un problema a causa de Cristo. Nosotros tenemos que renovar la mente. Escúcheme bien. La vida de Dios y el propósito de Dios están por encima de sus circunstancias. Están por encima de sus emociones. Están por encima de todo lo que ustedes hagan en esta vida. Si hay algo que ustedes deben hacer en esta vida, es conocer la vida de Dios en ustedes y conocer lo natural en lo que Dios lo ha puesto y donde lo ha puesto. Sus hijos aún dependen de la transformación que ustedes dejan que Dios haga en su mente. Porque si yo tengo a mi hijo y a mi hija chiquito y les enseño un camino, ellos van a aprender ese camino. La única salvación para ellos es que Cristo venga a ellos algún día, como lo vino a mi vida a los 28 años. Pero por causa de mis padres yo me hubiera perdido 10,000 veces. Pero gloria a Dios que estaba en el libro destinado de Dios. Pero nosotros, sabiendo esta verdad, no podemos permitir traerle una desgracia tan grande a nuestros hijos y que ellos viven una desgracia y estar esperanzados que de pronto Cristo los salve, cuando ya tenemos la certeza en nuestras manos que nosotros, impartiéndoles esa vida de Dios, dándoles esa semilla que ahora nosotros producimos en Dios, ellos podrán ser alimentados por esa y ser uno como nosotros. No podemos traerle desgracia a nuestros hijos teniendo la verdad. Y no podemos dejar a la suerte y al azar a ver si de pronto Cristo un día los salva. Y si no los salvara, entonces ¿cuál sería la culpa de nosotros? Porque si es verdad que Cristo murió por todos, pero no todos van a ser salvos, que esa es la esperanza que hay para el mundo. Pero hay una esperanza que no va a tener el mundo, porque hay vasijas de honra, pero hay vasijas de deshonra. Y nosotros, siendo vasijas de honra, conociendo al que nos moldeó, ¿por qué no decirle al que nos moldeó que molde a nuestros hijos? Si nosotros conocemos al que nos está moldeando, pues digámosle a él que moldee a nuestros hijos. Pero si hay algo que impide en que Dios moldee a nuestros hijos, pues nosotros intercedemos por ellos. ¿Ustedes creen que si hay un demonio tomando posesión de sus hijos, ustedes, conociendo el poder y la autoridad de Dios, van a permitir que ese demonio siga trayendo desgracia sobre la vida de sus hijos? No puede ser así cuando conocemos esta verdad. Cuando Dios nos dice que nos dio la autoridad de echar fuera demonios, de hollar serpientes, de sanar a los enfermos, y nosotros, teniendo tal poder, mirando a nuestros hijos caer por el abismo por causa del engaño y de los demonios, nosotros teniendo el poder de sacarlos, ¿por qué no los sacamos? Pero a veces los llevamos a un abismo, los encerramos en un cuarto sin salida. Escuchen bien. Si ustedes, de los que no se olvidan, ¿ustedes creen que yo el avivamiento lo he creído solamente para mí? No.
Porque yo sé que donde esa gloria caiga en Villavicencio, yo solamente no voy a ser tocado. Yo estoy pensando en mis hijos. Yo estoy pensando en mi familia. Yo lo experimenté con mis padres. A pesar de que ellos no han dejado que Dios los transforme, por lo menos ya sé que son salvos. Y yo le dije al Señor un día: ellos van a venir. Yo quiero que se liberten. Yo quiero que ellos se bauticen. Yo quiero que ellos conozcan el poder. Y yo era ese canal para que ellos conocieran eso. Y me metí en un ayuno. Y le dije a la pastora Clemencia, le dije el plan que yo tenía. Y le dije: pastora, yo quiero que ellos conozcan el poder de Dios. Pastora, yo quiero que ellos se bauticen. Y me metí en ese propósito. Y el día llegó donde mi papá fue libre de 7 demonios, donde mi mamá fue libre de 3 demonios. Y al otro día se bautizaron. Yo sabía que yo tenía el poder para hacerlo. Y no que el poder venga de mí, sino que me lo otorgaron. Y yo, bajo esa fidelidad de Dios, actúo. Dios también deja que nosotros hagamos el deseo de nuestros corazones. Él no es un Dios. No. Él también sabe que nosotros tenemos hijos. Él también sabe el anhelo profundo de nuestros corazones que ellos sean salvos. Él también sabe el anhelo profundo de nuestros corazones que a ellos no les falte nada. Él no va a ser tan arrogante que no lo vaya a dejar permitir hacer en nuestras vidas. Al contrario, Él dice que nosotros, siendo malos, sabemos darle buenas dádivas a nuestros hijos. Cuanto más Él no nos lo va a dar a nosotros. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros recibimos una palabra, nos gozamos en el momento, y si Dios nos habló, y si Dios me quiere, pero entonces salimos y nos olvidamos. Y a veces no es que Dios no nos ame. Lo que pasa es que nosotros no experimentamos el amor que Él nos está dando. Y eso pasa cuando nosotros no buscamos a Dios. Yo he determinado en mi vida escribir cada palabra que Dios me dice. Aunque no la entienda, la escribo. Y la leo y la leo. Y no sabe cuántas hojas he escrito. Yo le he dado palabras proféticas a personas. Quizás no la hayan aceptado. No es mi problema. El problema va a ser de la persona que no la recibió. Algún día se darán de cuenta. Yo cumplo con predicarles y hablarles. Y mi deseo sería que ustedes tomaran las palabras y las pusieran en su corazón, y las cultivaran, y las cuidaran, y las guardaran. Yo tengo un jardín en la casa. Yo solamente no cuido mis plantas, yo las guardo. Yo solamente no las guardo, yo las sostengo. Estoy pendiente para echarle agua. He tenido una guerra campal con un gato que viene y me las mata. Me ha matado como 6 matas. Me ha tocado estar hasta las 3 de la mañana vigilando que no venga a hacer porquería gato y me las dañe. Las he guardado. Las he cuidado del gato para que no venga a matármelas. Pero todos los días me levanto y lo primero que hago es ir a verlas. Y les meto el dedo en la tierra a ver si está seco o no está seco. Y si está seco, pues le echo agüita. Y cada 15 días le compro un abono y les echo. Y se me han muerto 4, sin embargo. Pero lucho por ellas, porque me gusta tener mis maticas bonitas. Pero más hago con la palabra que Dios me da. Me encierro a escuchar a Dios, a escribir. Estoy comiendo y a veces me voy. Ya me conoce mi esposa y mi hija. Me dicen: ¿dónde estaba? Porque yo sí me he tomado esto en serio. Porque yo no voy a descansar hasta que la gloria de Dios se manifieste a través de mi vida. Yo no voy a descansar hasta decirle a la persona: sé sano, y la persona levantarse sana. Yo no voy a descansar hasta que yo vea, que yo diga: levántate de ahí, Lázaro, y se levante. Yo no voy a descansar hasta que la gloria de Dios se manifieste en esta ciudad. Y me toque ir donde me toque ir, voy a ir. Y me toque hacer lo que me toque hacer, lo voy a hacer. Y me toque trasnochar cuantas veces sea necesario, lo voy a hacer. Pero lo voy a hacer.
Porque Dios no nos está dando sugerencias, Dios nos está dando soluciones para que solucionemos nuestra vida. Si amamos nuestra vida, tomemos la solución y hagamos la nuestra. Yo he tenido problemas con mi esposa, pero yo me quedo mirando el propósito de Dios y le digo a ella: amor, este problema no va a dañar el propósito de Dios en mi vida. Sentémonos y arreglemos el problema. He tenido sentimientos donde he querido salir corriendo, pero veo el propósito de Dios y digo: este sentimiento no me va a sacar del propósito de Dios. Por dos cosas lo hago: porque quiero conocer a Dios, que es lo primero. Quiero conocer al Dios de Abraham, al Dios de Moisés, al Dios que abrió los mares. Quiero conocer a ese Dios poderoso. Quiero conocer al Dios que levantó a Lázaro de la tumba. Quiero conocer al Dios de Elías, que dijo que los cielos se cerraban y que solamente por la palabra de él se iban a abrir. Quiero conocer a ese Dios. Y no voy a descansar hasta que ese Dios no se manifieste en mi vida. Y no que no lo haya hecho, sino que hasta que no vea la esencia de la realidad. Quiero conocer a ese Dios que camina por encima de las aguas. Quiero conocer a ese Dios que sana a los enfermos. Y escúcheme bien, no voy a descansar hasta verlo. Voy a ir donde tenga que ir para ver esta manifestación. Voy a orar lo que tenga que orar para ver esta manifestación. Y yo sé que todo esto es por fe. Pues entonces me voy a inundar en la fe. ¿Qué le ha dicho Dios a usted? ¿Cuántas palabras le ha dicho Dios a usted y usted ha permanecido en esas palabras que Dios le ha dicho? ¿Cuántas veces Dios le ha dicho: no haga esto, pero usted de necio va y lo hace? ¿Cuántas veces Dios le ha dicho: haga esto, y usted no lo ha hecho? ¿O cuántas veces Dios le ha dicho a usted: tenga presente esto, y usted nunca lo ha meditado? Usted es lo que usted piensa. Permanecer en Cristo se trata de comunión y de conciencia. Tener una conciencia de que Él es real. Esa conciencia va a llevar a nuestras vidas a caminar en lo que Él quiere que nosotros caminemos. Yo no le puedo decir a ustedes Dios qué va a hacer con ustedes, pero yo sí le puedo decir Dios qué va a hacer en Villavicencio. Y si ustedes están dentro de ese plan, entonces Dios los va a usar a ustedes. Hay gente que camina por caminos que no conocen, pero caminan. Pero va a llegar un día donde se cansen. Y como no tienen destino, como no tienen una meta, se devolverán o cogerán un camino más fácil. Pero hay gente que coge un camino y saben cuál es su meta. Y cuando se cansen, entonces la meta que están mirando le dará fuerza para querer seguir. El corredor va por su carrera. Tiene que dar 100 vueltas y lleva 95 y está cansado. Pero ¿qué dice ese corredor? Me faltan 5. Voy a resistir. Y ese me faltan 5 le va a dar fuerzas para levantarse. Pero aquel que solamente está corriendo sin saber cuántas vueltas le faltan, el día que se canse, ahí se queda. Porque no sabe cuántas le faltan. No sabe si le faltan muchas o si le faltan poquitas. Así son los hijos de Dios que no tienen propósito. Y no que Dios no se los haya dado, sino que ellos nunca han querido escuchar a Dios. Pero nosotros, los que conocemos el propósito, sabemos que falta poco para que Cristo venga, para manifestar su gloria, para tener estos cuerpos incorruptibles, que esta es la esperanza de nosotros, para vivir en esa gloria que Dios tiene preparados para todos los que le aman, para recibir esos galardones. Hay gente que no sabe que hay galardones. Les da igual vivir o no vivir en Cristo. 20 años, nunca crecieron, nunca tuvieron convicción de nada. Simplemente creyeron que la vida era vivir por vivirla,
pero yo no, ni ustedes tampoco. Cuando David entró a la cueva, habían 300 con él, no sé cuántos habían, endeudados, amargados, desechados por la humanidad. Pero Dios, a través de David, les dio un propósito. Tuvieron tanto propósito en la vida de ellos, que uno de ellos, cuando peleó, como sabía el propósito de la guerra, se le quedó pegada la espada en la mano, porque él dijo: no voy a desistir hasta que esto se cumpla. No voy a desistir hasta que no vea la batalla cumplida. No voy a desistir hasta que no vea la victoria en mi vida. Y fue tanto la lucha de él, fue tanta la fuerza de la convicción que tenía en la victoria, que no se dio cuenta y la espada le quedó pegada en la mano. Así somos nosotros. Vamos a luchar. Como sabemos nuestro destino, no nos va a importar cuántos días pasemos, cuántos días luchemos, sino que vamos a descansar hasta que lleguemos a ese destino. Hasta que lleguemos a ese destino. Y ese día no nos va a importar si la espada nos quedó pegada a la mano o no nos quedó pegada. El gozo va a ser que llegamos, que peleamos la batalla de la fe, que hemos cumplido la carrera, como lo dijo Pablo. Y yo los quiero animar. Sin importar lo que esté viviendo o sintiendo, su posesión es mayor que sus circunstancias. Su victoria es mayor que lo que usted está viviendo. Pero no sea insensato con su propia vida. Si usted sabe que va derecho a un fango, no se vaya. Espere. Dios no lo va a mandar a usted un abismo. Dios quiere que caminen por el camino de Él, donde Él va a ser su fuerza, donde Él va a ser su convicción, donde Él va a ser su poder. En ese propósito Dios lo va a guardar. Dios no lo va a guardar afuera del Edén a usted. Dios lo va a guardar dentro del Edén. Si usted se sale del Edén, Dios va a colocar 2 querubines afuera para que guarden el Edén, no para que guarden su vida. Dios va a cuidar su propósito. Si usted se sale de Él, aunque la misericordia se extendió con Adán y Eva, también lo va a hacer con usted. Pero el propósito de Dios era que usted estuviera dentro del Edén. Dios va a guardar su propósito. Pero si usted se sale de sus vidas, lo que va a extender Dios sobre usted es su misericordia para que usted vuelva al propósito que Él está guardando. Amén. Los demonios no son un problema. El problema es usted y yo, que no permitimos que Dios transforme nuestras vidas. Siempre hablo del propósito, porque he visto personas que caminan por cualquier camino y no les veo destino. Me he sentado con ellos, les he preguntado: ¿Dios a qué lo llamó? Y me han dicho: no, pues yo sé que yo soy pastor, yo sé que debo cultivar unas ovejas, yo sé que debo cuidarlas, y eso es verdad. Yo también fui llamado a eso, pero ese no es mi propósito. Ustedes están dentro del propósito, pero no es mi propósito. Las riquezas están dentro del propósito, pero la riqueza no es el propósito. El poder está dentro del propósito, pero el poder no es el propósito. Su caminar está dentro del propósito, pero ese no es su propósito. Su propósito es manifestar la misma esencia de Dios en su vida, y en esa vida usted va a caminar en ese propósito, y en esa vida usted va a caminar en ese poder, y en esa vida usted va a caminar en esas riquezas, y en esa vida usted va a caminar en todo lo que Dios tenga reparado para su vida. Yo sé que yo voy a ser un hombre adinerado, sí lo sé. La honra va a venir a causa de la unción.
La honra va a venir a causa de la proclamación de Dios. Quizás los reyes de la tierra vengan a traerme oro, como lo hicieron con Salomón. Pero el propósito mío no es ese. El propósito mío es guardar en mi corazón la esencia de Cristo, para que el avivamiento permanezca en él todos los días de mi vida, por lo menos hasta que yo me vaya. Pero enseñaré a cómo guardarlo, para los que se queden, sigan guardándolo, porque el Espíritu me va a enseñar a enseñarles. Amén. Entonces ya saben, hay virtudes, pero lo más importante, el propósito de Dios es que ustedes caminen en lo que Él los ha llamado a hacer, sea lo que sea que Dios los haya llamado a hacer. Pero ustedes solamente lo lograrán en Él y en su imagen y en su esencia, en ninguna otra. Un arrogante no podrá caminar en amor. Un amargado no podrá caminar en amor. Un derrotado no podrá caminar en prosperidad. Un maldito no podrá caminar en bendición. Pero un bendito sí caminará en bendición. Un santo sí andará en justicia. Uno lleno del fruto del amor caminará en amor. Y esa gracia atraerá todas las bendiciones que usted necesite para caminar. Amén. Gracias, Señor, te doy por esta palabra. Señor, hoy te pido, Señor, que estas palabras que han caído, Señor, en ellos, ni las aves, ni las piedras, ni los espinos, Señor, podrán arrebatarlas de sus vidas, sino que ellos entenderán que la palabra que Dios les dará para su vida y su caminar permanecerán en ellos. Y esta esperanza, esta palabra, este destino que ha marcado su vida, los purificarán a ellos mismos, porque el destino lo colocó el Santo y el Purificador, y ellos han creído. Entonces serán purificados, entonces serán llenos de la gracia. Padre, yo te pido que ni los espinos, ni las piedras, ni las aves podrán arrebatar la semilla, la palabra, sino que ellos permanecerán en ti y sus palabras permanecerán en ellos, Señor. Y ellos serán completos en ti. Entonces tú vendrás a sus vidas y se manifestará a ellos con su esencia y su gracia, Señor. Yo te pido por ellos, porque ellos son el semillero, Señor. Ellos son las primicias de estas palabras aquí en esta ciudad, donde tú nos estás hablando, Señor, que va a venir un fuego, que va a venir una gloria, que se van a romper los cielos de bronce, que se van a inundar las calles del río, que sus vidas van a ser llenas de la gloria. Ellos han escuchado estas palabras, Señor, y yo te pido, Señor, que tú les enseñes ese fuego en el propósito de ellos, que tú les enseñes este poder en el propósito de ellos, conforme a las virtudes y las capacidades que tú le has dado a cada uno de ellos, para que ellos vean, para que ellos escuchen, para que ellos entiendan, para que ellos, Señor, hagan de su vida, Señor, una vida llena de la plenitud tuya, Señor, donde ellos se levantarán en los puntos altos, Señor, y proclamarán su palabra
y no temerán en sus labios, ni en sus corazones, porque ciertamente sabrán que esta palabra tiene más poder que todo lo que hay encima y por debajo de esta tierra. Gracias, Señor. Te doy en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por ellos, porque tú los sostienes con tu mano y ninguno de ellos se perderá, Señor, porque tu poder y tu gloria los guardará. Gracias, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima. Bueno, y vamos a orar por las ofrendas, por los